Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por venir y por conectarse esta tarde. Este es un encuentro, una conversación, parte de un ciclo que venimos convocando desde 4 diferentes organizaciones, que somos la Cámara Colombiana de la Edición Independiente, la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil y la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. El contexto es un poco los diferentes proyectos de ley que se están discutiendo actualmente, en particular el proyecto de ley 427 que fue aprobado en primer debate de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el pasado 11 de junio, que se presentó como un proyecto que busca fortalecer el ecosistema del libro y, ¿por qué no hablar, pues, como preparar el debate para la Ley General de Cultura que el Ministerio de Cultura está empezando a publicar, a sacar a consulta pública, para que desde los gremios también discutamos con el plan de radicarlo en esta legislatura que está por comenzar. Entonces, dentro de ese contexto hemos hecho 3 encuentros que han girado sobre los temas de qué es el ecosistema del libro, qué pago cuando compro un libro, y cuál es la legislación alrededor del libro. La próxima semana va a haber un encuentro que lo vamos a transmitir el miércoles a las 8 de la mañana, que va a ser como sobre qué necesita la industria del libro colombiana para fortalecerse. Agradezco pues el apoyo. Creo que ha sido como un ejercicio muy bonito, como este encuentro de las 4 organizaciones, como hemos logrado convocar un diálogo amplio del sector que tal vez no tenía precedentes. En esos encuentros, en esas conversaciones ha surgido el tema de que estamos hablando de cosas de las que se habla hace años, como temas recurrentes, cosas que no se han logrado resolver en la legislación, pero creo que queda el optimismo de que en esta coyuntura, pues este diálogo amplio, esta coordinación de diferentes organizaciones, esperamos que nos permita, pues, articular esos esfuerzos para lograr lo que necesitamos como sector. La invitación a todos los que van a participar hoy es como a presentar esas observaciones y esas reflexiones breves sobre el ecosistema del libro en Colombia y en particular en esta coyuntura de los proyectos de ley que se están discutiendo, y esperamos, pues, recoger como todo eso que nos sirva de insumo para reaccionar como sector frente a estos proyectos, y para ir articulando, digamos, más adelante como otras actividades conjuntas que nos sirvan como sector y que le sirvan, pues, a la sociedad colombiana y al libro colombiano. Van a haber intervenciones de representantes de las 4 organizaciones, luego de otras instituciones, de UTLs, de Biblioteca Nacional, bueno, ahí los vamos a ir mencionando. Y cuando terminen los que están programados, le voy a dar la palabra a Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, amigo, escritor, editor. Vamos a abrir el micrófono también para organizarnos para pedir la palabra. Entonces, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hemos venido conversando en estos 3 desayunos que ya hemos tenido sobre las observaciones a este borrador de ley que se presentó en la Cámara de Representantes, y que tiene obviamente muchas falencias, y tiene muchas cosas que le sobran y muchas que le faltan. Entonces, la propuesta nuestra desde la Asociación Colombiana de Libreros es trabajar en un borrador, que es el que se va a presentar. Creo que esa es la propuesta que queremos hacer,
trabajar en un borrador de esta ley o acogernos a la reforma de la Ley General de Cultura, que ya también viene trabajando el Ministerio de Cultura, y sacar una propuesta, ¿cierto? Habrá muchas cosas que deben quedar en la ley, pero habrá muchas otras que la cadena del libro tiene que aprender a regularlas, porque muchas veces en las leyes queda la letra muerta, pero en la vida real no se implementa. Entonces yo creo que a mí me parece que estas conversaciones que hemos tenido ahora y las que tuvimos antes de pandemia, ¿cierto?, llegamos como a unos acuerdos y a unas conclusiones que no se han podido llevar a cabo. Entonces yo creo que lo importante ahora es hacer realidad todas las ideas, y eso creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque creo que no tenemos más tiempo y no podemos seguir debatiendo y debatiendo y debatiendo, y como siempre digo yo, no pasar a la acción. Lo más importante aquí es acercar definitivamente el libro y la lectura a los ciudadanos, y está en la responsabilidad de nosotros, que somos los representantes del gremio, en poder hacerlo. Así que creo que nos falta, hay veces, buena voluntad también, ¿no? Y lo que dije en la reunión pasada, no mirar cómo vamos cada uno en su sector, sino que tenemos que mirar es cómo vamos juntos todos en el sector. Esa es la propuesta. No sé si muy vaga, pero esa es mi propuesta. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Rey. Yo soy la presidenta de la ACLIC, Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil. Y digamos que vengo entendiendo y conociendo y trabajando de mano de todas las organizaciones en mi papel en cada una de ellas, siendo principalmente vocera de la ACLIC. Pues la ACLIC es una organización que tiene ya 7 años, trabaja por la promoción, la divulgación y la formación de los creadores que trabajan en literatura infantil y juvenil colombiana, e incluye por supuesto autores y editores. Nosotros hemos venido trabajando principalmente hemos hecho algunos comentarios sobre la ley, lo que se ha hablado sobre lo que estaba planteado sobre la autoría, pero por supuesto estamos trabajando también en el contribuir en el mejoramiento y el fortalecimiento de toda la cadena, por supuesto en la formación de escritores, ilustradores, editores de libro infantil y juvenil, haciendo más énfasis allí. Estamos trabajando, digamos que nosotros desde la asociación estamos trabajando mancomunadamente con las otras 3 organizaciones, planteándonos cuál es la mejor opción para esta ley que ya fue aprobada en primer debate, pero estamos trabajando y creemos firmemente en la Ley General de Cultura, que creo que es realmente donde debemos trabajar, y en el Consejo Nacional del Libro. Solamente pues decirles que junto a estas 3 organizaciones buscamos que la ley se desarrolle para promover, proteger e incentivar el ecosistema del libro, contemplando con claridad quiénes somos y qué papel tenemos en la cadena de valor del libro, entendiendo que buscamos defender la libertad de la edición, la libre circulación del libro, el derecho de autor y del editor del libro infantil y juvenil y de todos los libros en Colombia. Gracias. Muy contento que estemos acá en la Javeriana, a un paso de la editorial Javeriana. En nombre de la Junta Directiva y de Marco, que está en un viaje a Perú, que no pudo asistir acá, que es nuestro presidente, pues nada, darles el saludo. Nosotros desde la Asociación de Editoriales Universitarias nos hemos preguntado reiteradamente por qué Colombia desarrolló un ecosistema de libro universitario tan potente, a diferencia de sus países vecinos, de los países vecinos de Venezuela, de Ecuador, donde también hay una grave crisis de la edición universitaria, del Perú, donde hay algunos hechos importantes, sobre todo anclados en 4 o 5 universidades, y en Bolivia. Y la respuesta siempre ha sido que lo que protegió un poco el ecosistema en nuestro caso fue la discusión gremial, es decir, la potencia que tuvo la discusión gremial. 2, el incentivo que tuvimos desde las universidades para participar, digamos, en la aventura editorial. Y 3, en una cierta estabilidad de las reglas de juego, mucho más ancladas en las decisiones de los ministerios de ciencias que de cultura, porque evidentemente somos universidades que tienen como ese énfasis en la divulgación. Yo creo que todo eso también puede estar marcado en lo que va a ser la discusión general, y esos son los ejes de interés de la asociación. Estamos muy contentos con que estas discusiones se dan, pues sabíamos que estos años
lo público iba a ser, digamos, la mirada de lo público tendría que ser muy anclada en el libro, porque pues evidentemente por las características etnográficas de nuestro ministro, sabíamos que ese interés iba a estar ahí y pues eso nos pone pues muy contentos. El desarrollo será entre todos los gremios, entre todas las cámaras, tendremos esa posibilidad, y simplemente quería saludarlos y decirles que desde ASEU que estamos muy pero muy interesados en esta discusión, que nos parece de primer nivel. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. En uno de los desayunos de los que nos informó Felipe de trabajo, alguien preguntaba que por qué llevamos 30 años con una ley del libro que solo favorece intereses particulares y que una ley del libro con unos principios que todo el mundo acogería, pero que ninguno de esos principios se cumple en la realidad. ¿Y por qué seguimos en esta discusión y qué pasa? ¿Qué hay ahora nuevo que pueda hacernos pensar que podemos cambiar esa situación? Y yo definitivamente creo que lo nuevo que hay es que en este momento estamos trabajando juntas 4 organizaciones independientes. Esto es inédito en el país. 4 organizaciones independientes que representan los intereses de los pequeños y los medianos, que representan los intereses de los creadores de la literatura infantil y juvenil y de los creadores de adultos, que defienden la necesidad de construir un país lector. Todos estamos interesados en eso, y es primera vez en la vida que hay, en la historia del país, que 4 entidades, organizaciones, que además organizaciones que entre todas no sé cuántas reúnen, pero son muchos más, incluso a la que pertenecen entidades de fuera de Bogotá, porque la mayoría de las la organización, digamos, que ha regido los intereses de los editores en el país, representa fundamentalmente a los editores establecidos en Bogotá. En cambio, nosotros tenemos en todo el país, nos quisiéramos tener más, porque la verdad es que hay muchas regiones muy desprotegidas, y esa es parte de lo que una nueva ley tendría que abocar, es cómo llega la circulación del libro a todos los territorios nacionales, a los rincones del país, que en este momento no está llegando, salvo por las bibliotecas públicas, que son, digamos, la única espacio de acceso del país y de la ciudadanía a los libros y a la lectura, a garantizar ese derecho a la lectura. Entonces, yo veo con mucho optimismo lo que puede ocurrir. Además, veo con mucho optimismo porque sé que encontramos en el Ministerio de Cultura una persona que está cogiendo toda esta nueva manera de ser y de sentirnos y actuar en el mundo del libro y la lectura en el país, que está interesado en lo que estamos pensando, que hay realmente una empatía, yo no sabría cómo decirle otra palabra, pero hay una comunión de intereses, y eso se va a ver, ¿no?, en la ley de cultura, que ya acoge esos puntos básicos fundamentales que tendrían que ser el fundamento de cualquier otra legislación que haya en materia del libro y la lectura, pero también en el interés que tenemos por una nueva ley del libro, porque puede ser que esa ley no sea tan necesaria si tenemos una ley de cultura que cubra esos aspectos, y si tenemos un Consejo Nacional del Libro en donde se discutan los problemas de manera democrática, los problemas que tiene el sector, y que todos puedan opinar, los grandes y los pequeños, en ese Consejo Nacional del Libro. Pero a nosotros nos asalta el temor de que a cualquier persona o a cualquier, no sé, legislador también se le ocurra hacer una ley del libro pensando que está atendiendo intereses de los lectores y de los libros, y que eso es muy bonito, sacan una ley del libro que realmente no representa los intereses de todos, de los pequeños, los medianos y también los grandes,
Y una cosa muy importante dentro de esa ley es el fortalecimiento de la creación y la edición colombiana, que en este momento está desdibujada en todo lo que se produce en el país. Ahí no se sabe muy bien qué es lo colombiano y qué no es. Entonces es muy difícil cuando uno no sabe qué es lo colombiano, cómo vamos a estimular eso que no sabemos qué es. Bueno, yo hablo de última de estas 4 organizaciones porque somos la organización más reciente. He estado en la creación de todas desde hace 40 o 50 años. Pero la más reciente es esta, y la más reciente se va a cumplir este 20, el 20 no pudimos porque no lo pudimos registrar el 20 porque estaban cerradas las instancias donde se inscribe una entidad, pero es el 20 de julio, nos parece que es un día muy significativo para la Cámara de la Edición Independiente que haya iniciado su trabajo y que ahora en este 20 de julio vamos a cumplir un año. Somos la más reciente, pero estamos muy activos con todas estas 4 organizaciones y con mucho optimismo acerca de lo que podemos hacer juntos y por el interés de todos, porque la ley es para todos. Gracias. Buenas tardes a todos, ministro. Silvia, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí presentes en representación de la senadora Aida Bella, que está en territorio en Casanare atendiendo un asunto de puentes caídos en Pajarito, pero también más ampliamente en nombre de toda la bancada de gobierno, diciéndoles que para nosotros la cultura desde el legislativo es un compromiso irrenunciable. No olvidar que este año se cumplen 30 años del asesinato del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, que fue quien redactó el proyecto de creación del Ministerio de Cultura y que estuvo muy involucrado también en las primeras redacciones de la Ley General de Cultura y que por lo tanto para nosotros la cultura es un derecho fundamental. Entonces, desde afuera, respetando la gobernanza en los sistemas de organización gremial propios del ecosistema del libro, de todos sus componentes, de los autores, de la lectura del libro, de todos aquellos que están involucrados, hemos atendido el llamado de la preocupación, sobre todo de los sectores más independientes de la cadena, con relación a la redacción actual del proyecto de ley presentado en primer debate en Cámara de Representantes. Por lo tanto, estamos muy a favor de que en su redacción actual el proyecto sea archivado y que esperemos que el Ejecutivo a través del ministro y del Ministerio propongan el texto final de la reforma a la Ley General de Cultura, que sea esta la que nos oriente sobre el sector del libro y de la lectura en cuanto a alcances, definiciones, actores, etcétera, todo lo que ha estado presente en los desayunos y que con relación a eso y lo que salga de los debates que ustedes tengan a bien tener internamente, nosotros desde afuera, desde el legislativo, en coordinación obviamente con el ministerio, con su dirección de lectura y con la Biblioteca Nacional, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para generar los consensos necesarios para una presentación nueva de un nuevo proyecto de ley que tome en cuenta los intereses de todo el sector, habiéndose reunido en asambleas públicas para tomar en cuenta la opinión y las voces de todos y poder presentar un proyecto de ley lo más consensual y lo más democrático y lo más amplio posible que nos represente a todos y que garantice el derecho, en este caso, al libro y a la lectura. Y entonces esa es, digamos, la razón fundamental de nuestra presencia aquí: acompañamiento, buena voluntad, generar las condiciones para un amplio consenso que trascienda la bancada de gobierno para poder aprobar una ley
en segundo debate en Cámara y luego en su tránsito a Senado, que recoja las opiniones de todas en concordancia y en acuerdo con la Ley General de Cultura y su reforma, que tengo entendido, ministro, va a ser presentada el próximo 20 de julio. Entonces, ese es nuestro aporte. Muchísimas gracias por habernos invitado y estamos aquí para escuchar. Bueno, buenas tardes, gracias y contenta de estar otra vez aquí en este foro. Tuve la oportunidad de acompañar uno de los desayunos. Nosotros desde la Biblioteca Nacional nos sentimos particularmente satisfechos de estar aquí, especialmente a partir de la decisión que tomó el ministro en el mes de diciembre pasado de unir a la dirección, al grupo del libro y la literatura y a la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque esta decisión está argumentada, digamos, sobre una necesidad que existía de encadenar en una sola entidad y en una sola dirección del Ministerio de Cultura las respuestas que brindamos al sector y las discusiones que damos con el sector desde el eslabón de la creación hasta el eslabón del acceso. Y en ese sentido hemos venido trabajando con ustedes principalmente en lo que tiene que ver con la reactivación del Consejo Nacional del Libro, que ya todos ustedes lo han mencionado, como esa instancia de participación que, en línea con lo que decía Silvia Castellón hace un momento, digamos que la innovación que tiene retomar el Consejo Nacional del Libro tiene que ver, por una parte, con ponerlo a sesionar nuevamente después de 12 años de tenerlo quieto, 12 años en que esa instancia, que era la instancia asesora de la política pública, no se estaba reuniendo. Y segundo, en una recomposición de ese consejo que hoy refleja esa realidad de la que hablaba Silvia hace un momento, que es lo que ha cambiado principalmente, creo yo, que es la asociatividad en estos 30 años, poder hablar de estos subsectores asociados, organizados, lo decía Nicolás también ahora, como uno de los éxitos que ha tenido la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, y es trabajar como gremio. Entonces, hoy los gremios que ya pasaron por este atril están reunidos, y creo que trabajar en esa instancia que es el Consejo Nacional del Libro con esas asociatividades fuertes y definidas va a tener una discusión mucho más amplia y participativa, y esperamos que ahí sea el espacio donde se puedan tomar esas decisiones que deberían estar reflejadas en la ley, como son la definición del libro colombiano y las reglamentaciones también que tengamos que poner en marcha a través de lo que estamos proponiendo en la reforma de la Ley de Cultura. En estas discusiones que he venido siguiendo de cerca, que han tenido ustedes en los desayunos, estuve en uno presencialmente, pero las demás he seguido buena parte de ellas virtualmente. Yo creo que hay 3 temas que se reúnen que condensan el espíritu de todo lo que se está proponiendo. Uno, el primero de ellos tiene que ver con el acceso. Pienso que el acceso es esa palabra clave que atraviesa muchas de las discusiones que se están dando aquí. A todos nos interesa defender y propiciar y abrir el acceso al libro en el país. Y ahí, por ejemplo, desde la biblioteca, creo que esa conversación que estamos generando, teniendo la Oficina del Libro y la Literatura y a la Biblioteca Nacional, es muy interesante. Hemos tenido discusiones con algunos de ustedes también sobre los proyectos que estamos pensando y que estamos implementando a nivel nacional, y creo que cuando esa conversación se genera de cómo ir más allá de las transacciones comerciales para pensar en procesos de promoción de lectura en el país, hay algo que cambia, ¿sí? Entonces, pensarnos las ferias no como un espacio de transacción comercial, pensarnos la compra pública no solamente como un espacio de transacción comercial. La pregunta va mucho más allá, y en el momento en el que conectamos esos dos universos y la pregunta que nos hacemos real es sobre el acceso, creo que cambiamos el enfoque de las acciones y estamos pensando en cómo crear lectores en el país. Entonces, el tema del acceso atraviesa el trabajo con todos ustedes, atraviesa el trabajo con las librerías, cómo defender a las librerías como infraestructuras culturales del país, reconocerlas, cómo abrir espacios para los libros en las bibliotecas públicas, comunitarias y populares del país, cómo tratar la compra pública, como decía ahora, más allá de una transacción comercial, y cómo también vincularnos con, que es uno de los grandes ejes de trabajo de este gobierno, con los proyectos comunitarios
populares y rurales de este país. Que eso, lo decía ahora Silvia también, es la pregunta que nos hacemos con el acceso. ¿Cómo hacer que el libro llegue al país, a los espacios donde no ha llegado hasta el momento? El otro tema, el otro concepto que me parece que resume mucho las discusiones que he oído en estas semanas, tiene que ver con la protección. Y hay medidas de protección que tienen que ver con eso que estamos discutiendo hoy, por ejemplo, desde la reforma a la ley de cultura. Cuando hablamos de la regulación de los descuentos, siempre lo decimos, en Argentina eso no se llama ni precio fijo ni regulación de los descuentos, se llama ley de la protección a las librerías, nunca me acuerdo del nombre exacto cómo es, pero se trata también de pensar en procesos, acciones, reglamentaciones que protejan a todos los agentes de la cadena, desde la creación, que es la misma discusión que estamos dando ahora con este proyecto de ley, que es el que suscitó esta discusión, quién es un creador en el país, o sea, entender quiénes son los creadores que reconoce la política del libro y de la lectura, hasta nuevamente el acceso, cómo protegemos esos espacios del acceso del país para su supervivencia, su sostenibilidad, y a las mismas comunidades también que sean las que estos proyectos hoy funcionan en el país, como son esas bibliotecas comunitarias, esos proyectos de lectura también populares y comunitarios que hoy mueven la lectura en el país en esos otros lugares que no son las ciudades capitales. Y por último, el otro concepto que creo que es clave de todas las discusiones es el tema de la diversidad, y eso tiene que ver nuevamente también con el libro colombiano reconocido como un bien cultural, primero que todo, el libro colombiano reconocido también como el producto de una industria independiente, y independiente entendido también como esa industria que escapa a las presiones de los mercados, y que son proyectos que nacen también con otras vocaciones en diferentes lugares del país. Entonces esa diversidad creo que también es uno de los grandes temas que nos interesa defender en esa discusión. Y bueno, creo que me estoy extendiendo. Eso creo que esos tres conceptos me parece que eran claves para que sean los que orientan el trabajo que estamos haciendo entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través de la Biblioteca Nacional y todos ustedes con el debate sobre esta ley. Primero el acceso, segundo la protección, y tercero, la protección, que me gusta también la palabra cuidado, tengo que decir, cuidar al sector, y tercero el fomento a la diversidad. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes para todos, muy complacido de estar acá. Ministro, muy buenas tardes. Quiero extenderles un saludo muy especial de nuestra directora Margarita Cuellar Barona. Yo quiero aprovechar esta ocasión para reiterar la disposición del CERLALC para acompañar estos espacios y poner, digamos, a disposición el conocimiento acumulado del centro precisamente en estas materias de formulación de política pública y de legislación especializada de fomento del sector editorial. Los de más edad aquí, tengo que decirlo, seguramente sabrán que el CERLALC fue pionero en el año 1992 en la formulación de una ley tipo que inspiró, digamos, las leyes del libro de buena parte de los países de la región, que en el año 2013 produjimos unos lineamientos que se llaman el modelo de ley para el fomento del libro, la lectura y las bibliotecas, que es un documento también guía que se nutría de la experiencia de la ley tipo de Guayaquil del año 92, pero que entendía que había que pensar de una forma interrelacionada el fomento de la parte puramente industrial con el fomento de las bibliotecas y de la lectura, y que invitaba, digamos, a invitaba a que las legislaciones de los países pusieran el foco en los lectores, que es en últimas lo que más importa. Creo que es bien importante para esta discusión, no se trata pues de caer de venir a hacer grandes definiciones, pero sí entender que implica hablar de ecosistema, y que supone pues hablar de un sistema complejo de interrelaciones entre distintos actores, y que a la hora de pensar en instrumentos de fomento del sector editorial hay que tener en cuenta que la incidencia en un determinado eslabón va a tener sin duda incidencia en el conjunto de los actores. Creo que los retos son enormes para estos instrumentos hoy, porque se arrastran innumerables carencias. Silvia mencionaba uno de esos,
que ver, por ejemplo, con la enorme concentración que tiene la actividad editorial y no solo la actividad editorial, sino también el tejido de librerías y de puntos de venta de libro en este país y en el conjunto de América Latina. Ese es uno de ellos, pero pues creo que este momento implica también pensar en retos que vienen, que no son tan de futuro, sino que son cada vez más de presente, que tienen que ver con también cómo hacemos competitivos y no solo pensamos en la protección vía, por ejemplo, precio único de los puntos de venta, sino también cómo los hacemos competitivos para finalmente que unas librerías puedan competir con unas plataformas como Amazon vía, por ejemplo, iniciativas colectivas de venta de libros. Importa también, por ejemplo, que se empiece a incidir en carencias que tienen que ver con información del sector. Son pocos los datos, no se ha avanzado sin duda en protocolizar los intercambios de información entre los actores de la cadena de suministro, pero allí también hay carencias que impiden, digamos, que el sector se profesionalice. Y creo también que la experiencia indica que no es posible sostener en el tiempo una política si no se cuenta con el apoyo y el reconocimiento de los actores colectivos e individuales que están directamente implicados en las medidas. Sin duda, pues esa sostenibilidad depende de los consensos, de los apoyos, de las articulaciones, y creo también que pensar un proyecto de ley o una política pública exige encontrar una modalidad de gobernanza que permita equilibrar tanto la representatividad como la participación por una parte y la capacidad de ejecución por otra. Creo que es ideal que haya apertura, amplitud y necesariamente una cierta dosis de pragmatismo. Entonces, sin más, reiterar la disposición del CERLAC también para traer otras experiencias de la región en esta materia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. De parte del Instituto Cabra y Cuerpo, de la Maestría en Estudios Editoriales, de la línea de investigación del libro en Colombia y del Observatorio Editorial Colombiano, queremos compartir pues algunas ideas que hemos trabajado con el grupo durante el acompañamiento que hemos hecho en las diferentes sesiones, no únicamente en este año, sino desde hace aproximadamente 4 años hemos venido trabajando con el Comité de Editoriales Independientes y ahora con la Cámara Colombiana de la Edición Independiente. Especialmente el acompañamiento que hemos hecho es desde la investigación, y para que la cultura sea un derecho fundamental se requiere de formación e investigación que transforme el ecosistema editorial colombiano, y para ello es fundamental trabajarlo desde 3 componentes. Desde un componente teórico, para la creación de un pensamiento, que haya un pensamiento editorial colombiano. Eso requiere de conceptos, requiere de terminología, de definiciones, ojalá compartidas, establecidas, que sean funcionales, que no se queden únicamente en el papel, sino que esas definiciones y esos conceptos se puedan aterrizar en infraestructuras tecnológicas, en metodologías, y esos conceptos permiten, por ejemplo, generar pensamiento para definir el valor cultural, patrimonial, social y económico del libro, no solamente del libro desde la materialidad, como conocemos desde la creación de la imprenta, sino ahora en ambientes digitales. También se requiere de metodologías mixtas con incidencia social que aporten, por ejemplo, a la formación. La formación requiere constantemente de investigación para que haya una transformación. La política pública requiere de investigación. Y por último, la industria. Ustedes saben que la creación de conocimiento y la transformación, la transferencia tecnológica parte de la investigación y de la innovación. Para eso se requiere investigación. Necesidad de ampliar, en esto de las metodologías también es muy importante, la necesidad de ampliar las fuentes y descentralización de los metadatos, datos y estadísticas como uno de los principales activos económicos en lo que ahora se llama la economía de la atención, en la cual está sumergida la edición. También se requiere de creación de tecnologías abiertas, que esas tecnologías sean colaborativas,
que sean interoperables y que sean sostenibles, no que sean proyectos digitales que mueran, que sean efímeros. Por último, estos tres elementos importantes que esbozamos desde la investigación pues aportarían a los resultados de la investigación en sí misma, de la formación, orientarían la mejora continua de la política pública, que haya una política pública que se piense y que se piense desde una creación de conocimiento constante, y pues se fortalecería la toma de decisión a nivel legislativo, algo que hemos aprendido durante dos procesos que hemos acompañado desde el observatorio, es que es muy difícil acercar el pensamiento académico a la legislación, y también al pensamiento gremial. El trabajo académico requiere que se acerque a los gremios, y por último pues a la formulación de política pública. De parte del Observatorio Editorial Colombiano pues agradecemos la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes. Gracias. Buenas tardes, ministro, Adriana, representantes de los gremios que convocaron y organizaron estas reuniones. Para nosotros es muy grato estar acá y poder tener este diálogo alrededor de algo tan importante como es la ley del libro. Yo creo que la ley del libro, que está cumpliendo 30 años, ha sido el motor del desarrollo de la industria editorial colombiana, que hay que reformarla y, como dicen los italianos, hay que ayornarla, pero yo creo que es algo que tenemos que mirar todos y ver qué hacemos, qué modificamos y qué realmente va a contribuir a que siga siendo el motor para otros 30 años de la industria editorial. Hace poco miraba cifras y Colombia es el segundo país en este momento con el mercado editorial más grande de habla hispana de América Latina. Después de México está Colombia. Hemos ya superado a Argentina con todos los problemas que tiene, no solamente en asignación de ISBNs, sino en el monto ya de los libros, a pesar de que nosotros tenemos una gran falencia en Colombia frente a lo que tiene México y tiene Argentina, es que aquí la educación pública no se abastece totalmente de textos escolares. En México y en Argentina el Estado dota a las escuelas públicas de libros, lo hace Brasil, por ejemplo. Yo recordaba en la inauguración de la Feria del Libro cómo distribuyen el año pasado casi 200 millones de ejemplares entre las escuelas públicas. Colombia lo hace en muy poca cantidad, solamente la educación privada es la que cuenta con esa dotación. Es algo que se pudiera mirar en una modificación y en un análisis de la ley, porque tenemos una brecha muy grande entre la educación pública y la educación privada en cuanto a calidad, y yo creo que el texto escolar puede cumplir una función importante. Entonces, estos ejercicios nos parecen muy interesantes. Esperamos seguir aportando la Cámara Colombiana del Libro con su experiencia de 73 años para que pues, las modificaciones que se hagan, los ajustes que se hagan en la ley, podamos seguir siendo la nueva ley el motor de esa industria editorial colombiana, la cual, como les digo, ya ocupa el segundo lugar de habla hispana en América Latina, a pesar de que en lo que tiene que ver con el texto escolar, pues no tenemos esa compra pública que realmente estimulara más la industria. Pero estamos dispuestos a conversar, no solamente sobre este proyecto de ley que hay en este momento, ya el proyecto que va caminando, ya salió de la Comisión Sexta de la Cámara, y muy pendientes también del proyecto que va a presentar el Ministerio de las Culturas, para ver también cómo nos unimos con nuestras opiniones, con nuestros comentarios y sobre todo con nuestros aportes para hacer que esta ley siga siendo, como les digo, el motor de la
industria editorial colombiana para los próximos 30 años. Gracias por la invitación y esperamos seguir colaborando y asistiendo a todos los eventos que realicen. Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia de la OE y los procesos de investigación que hemos realizado y apuntaría a 3 temas que son de interés en la construcción de política pública y de pensar la ley del libro, que serían 3. 1, hemos desarrollado investigaciones para hacer el análisis del ecosistema del libro pensado desde la teoría de redes. En esa teoría de redes lo que hablamos es de procesos de circulación que hacen encadenamientos a través de valores económicos, éticos y estéticos entre los agentes del sector, y desde esa perspectiva la importancia de darle relevancia a la política pública, a ciertos agentes o lo que denominamos intermediarios, que hoy en día no se tienen en cuenta dentro de esos lineamientos. Esos son, el que sí se tiene en cuenta son los editoriales, un trabajo que tocaría hacer muy fuerte con el trabajo de los distribuidores para conectarlos con un agente que es el intermediario de consumo, que son las librerías, que si bien en los últimos 7 o 8 años se ha hecho un esfuerzo por incluirlos dentro de los lineamientos de política, aún todavía no comprendemos lo que implican generar modelos de sostenibilidad dentro de estas líneas y estos intermediarios. Ese sería el primer punto. Entendiendo también un mercado absolutamente concentrado por transnacionales, que responde a lógicas de mercado muy distintas a las que debería responder en este momento la consolidación de una red, de un ecosistema independiente del libro en Colombia. El segundo punto que traería sobre la mesa es todo el tema asociado a comportamiento lector, que también está asociado a comportamientos de consumo cultural, de los cuales ya no tenemos instrumentos para poder hacer seguimiento. No tenemos la encuesta de consumo cultural hoy en día y no tenemos la encuesta de hábitos de comportamiento lector, así que hemos dejado de tener información relevante para poder entender y comprender cuáles son esas dinámicas de esos futuros o esa futura población lectora, también en un ámbito que ha cambiado mucho el consumo cultural y el consumo del entretenimiento. Y el último punto que pondría sobre la mesa es la necesidad de construir redes más allá del contexto país para poder conectar a los intermediarios colombianos, o sea, intermediarios culturales, no intermediarios mercachifles, vendedores, con los mercados internacionales y realmente hacer un trabajo que facilite trascender la frontera de los contenidos y de los libros que estamos generando, por lo menos en el contexto iberoamericano y principalmente en el contexto latinoamericano, y empezar a construir un sistema de flujo de conocimiento también latinoamericano, donde Colombia cada vez tiene más oportunidad, pero no tenemos canales de salida claros en este contexto. Es decir, nuestros libros no llegan a otros mercados latinoamericanos, principalmente por el sistema de distribución que tenemos, a mercados latinoamericanos, así como libros latinoamericanos no están llegando al mercado colombiano. Entonces, repito, los 3 puntos: la atención de la política pública a esos intermediarios que hoy no contempla y los mecanismos que podría desarrollar específicos hacia un sector independiente en desniveles de competencia en un mercado absolutamente concentrado. Segundo, la posibilidad de entender hoy en día qué es un lector y en qué contexto se mueve y hacia dónde deberíamos dirigir todas las fuerzas. Y el tercero, la necesidad de abrir rutas y caminos para circular los libros colombianos, tener más mercado y también más potenciales lectores en otros países del contexto iberoamericano. Esos son los 3 puntos que hemos venido estudiando desde la obra. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ministro, Adriana. Como yo estoy de local, quería darle las gracias a la Universidad Javeriana por ofrecernos este espacio muy generosamente, y como es el espacio que también me toca,
yo quería tocar un par de puntos en relación con las universidades y la edición, y esas relaciones que a veces vemos como una mezcla entre mustias necesarias y convergentes, mustias por la obligatoriedad de la lectura, convergentes por la necesidad de la lectura y la formación de ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que ese es como uno de los... Y en esa convergencia se vuelve necesaria esa articulación. También hemos visto desde hace unos años que hay una profusión de capacitaciones, profesionalizaciones, ¿no? Una necesidad misma de los actores y los agentes y las agentes del campo por hacerse preguntas por cómo enseñamos, cómo aprendemos, qué es lo que estamos haciendo. Y en algunos casos hay algunas universidades o algunos sectores académicos que tienen ya bastante experiencia acumulada y se han devanado los sesos intentando entender, sistematizar disciplinariamente cómo es que se enseña un oficio. Oficios que hasta el siglo XIX hacían parte de las escuelas de aprendices, ¿no? Y tenían sus aprendices. Esos conocimientos, digamos, no son tan cerrados y hacen que estas nuevas formas de capacitación y profesionalización hacen que esos conocimientos viajen. Y una de las necesidades que tenemos en este país tan grande y tan complejo es hacer que ese conocimiento viaje y esas formas de aprender y de aprender entre todos, pues viajen también. Eso no resuelve un tema de recursos, ¿cierto? Que es repartir unos recursos escasos y priorizarlos, y yo creo que ahí el debate está flexible y dando vueltas, pero hay una capacidad instalada y una experiencia en nuestras universidades que también desde la apertura de las universidades a ser parte de estos procesos de diálogo implica que también los procesos de cómo nosotros enseñamos tengan que flexibilizarse a las necesidades de las personas que quieren y necesitan aprender. Yo voy a hacer eco de algunas de las cosas que Juliana y Wilson dijeron en relación con la investigación también desde hace unos años y en parte también debido a esa profesionalización que tiene que ver con la apertura de maestrías, ha generado un corpus crítico grande, interesante, muy importante, y que es esencial también que desde lo público se ayude a fortalecer y a encontrar esos vasos comunicantes, tanto de financiación de dos vías, porque dentro de las universidades también hay algo de capacidad de financiación que se potencia cuando hay, digamos, trabajo mancomunado. Y por último, la necesidad pues, de remarcar que en esta cadena productiva hay un valor de construcción social en el que pues, convergen el deseo de lo público y de lo privado, ¿cierto? Y la oportunidad del mercado de ofrecer una pluralidad de objetos que de otra manera estarían aún más concentrados. En esa medida, los proyectos más chiquitos, los proyectos más comunitarios, son aquellos proyectos en los que se instala el deseo del libro, el deseo de la lectura, el deseo del objeto, y de allí es que nacen y se potencia la industria pequeña, porque esa industria independiente tiene ese cariz colectivo y tiene unos ciclos de vida bastante cortos. Entonces, en esa potenciar eso comunitario también está, yo creo, la manera de poder sostener un deseo por el conocimiento y un deseo por el libro que está en los lugares que no hacen parte de los centros, digamos, de mucho capital y de concentración económica en el país. Y ya, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Desde el Instituto Distrital de las Artes y Dartes queremos agradecer la invitación a participar de esta discusión y agradecemos los esfuerzos colectivos que han llevado al desarrollo de este foro.
Un saludo al ministro, a la directora de la Biblioteca Nacional y a los colegas y todos los presentes. Una disculpa por no haber logrado estar físicamente, agradecemos el espacio para poder socializar nuestra intervención. Desde el Instituto Distrital de las Artes y Dartes nos parece importante señalar en el marco de esta discusión los siguientes puntos. La articulación de estos proyectos de ley con los instrumentos de política pública como los planes de lectura nacionales y regionales y en el caso de Bogotá con los lineamientos de la política pública de lectura, escritura y oralidad, decreto 034/2023, que contempla en sus resultados y plan estratégico el fortalecimiento del sector del libro y la lectura. El fortalecimiento de las estrategias de las instituciones públicas y privadas para promover el encuentro de la ciudadanía alrededor del derecho a leer y escribir es necesario, como hemos mencionado en otros espacios, que la ciudadanía sea protagonista en las transformaciones del sector y que tenga un papel activo y protagónico en estas discusiones. Estos elementos deben contemplar el desarrollo de instrumentos de medición que ofrezcan indicadores e información de calidad para la toma de decisiones. Finalmente, desde IDARTES tenemos todo el interés de seguir participando en estas discusiones y de seguir desarrollando estrategias, planes y proyectos para el fortalecimiento del sector. Gracias. Buenas tardes. Adivinen de qué voy a hablar. Bueno, pues sí, yo vengo, digamos que en representación del cómic en Colombia, que pues en una de estas coincidencias afortunadas está cumpliendo 100 años, ¿no? El cómic en Colombia este año cumple 100 años y esta es, digamos que, una fecha que hemos desempolvado y que más que celebrar nos la hemos planteado desde la idea de transformar, y creo que este espacio, esta coyuntura, pues es importante para visibilizar el caso del cómic, porque pues el cómic ha habitado pues en un planeta paralelo al planeta del mundo del libro, injustamente, desafortunadamente. Si uno se pone a ver, y lo he hecho yo mismo, ¿no?, en la Biblioteca Nacional, ¿cierto?, desempolvando de dónde vienen las raíces del cómic en Colombia, se da uno cuenta que esa especie como de idea de desaprovechar las oportunidades, el potencial que tiene el cómic en Colombia y el talento colombiano para hacerlo, pues es una tradición que tenemos que revertir, y creo que somos además una especie como de, pues permite hacer como una especie de estudio de caso, ¿sí?, de todo lo que estamos diciendo sobre desde dónde se producen libros, cómo se transfiere el conocimiento, desde dónde proviene la vitalidad del ánimo de crear, del ánimo de generar esas redes. Bueno, les cuento que estos 100 años hemos resistido a punta de generar esos lazos, ¿sí? Y esos lazos pues muy desde el plan de la resistencia y muy desde el afuera. Y la verdad, 100 años de resistir cansan. Como vocero del cómic en Colombia puedo decir que no queremos seguir resistiendo y queremos podernos integrar al universo del libro de verdad y pues poder realmente como construir una cosa clave. Creo además que pues desde nuestros conocimientos, desde nuestros oficios, desde nuestras comunidades, pues tenemos mucho para aportar en términos de incluso las definiciones de cómo nos planteamos qué es la autoría, cómo es esa relación entre la palabra y la imagen, entre los ilustradores y los escritores, porque nosotros habitamos esa especie como de pues como de frontera blanda, ¿sí? Entonces pues sí, espero que no sea como un fantasma del futuro pasado, que en 100 años vuelva a decir, hey, el cómic también puede hacer parte, recíbannos, sino que de verdad pues esta sea como una oportunidad para hacer esa transformación histórica. Entonces pues gracias. A continuación voy a compartir con ustedes un comentario y una serie de preguntas que nos hace Catalina Holguín de Máquina Editorial a través del formulario, que a propósito pueden por favor escanearlo para registrar su asistencia. Gracias. En general, no se entiende cómo los artículos de esta ley contribuyen a fortalecer el sector editorial, a la circulación del libro dentro de Colombia, a su internacionalización, a fomentar la diversidad en la producción editorial, las diferentes formas y modalidades de producción editorial y distribución más allá de una feria del libro, que pareciera ser el único modo y espacio de venta concebido acá.
Es una ley además que ignora por completo a las librerías, a los lectores, a las bibliotecas y encima de eso lastima a los autores equiparándolos con bots. La única mención a la lectura es en el artículo 13, que ni se entiende qué serán las estrategias para adaptar la lectura a los retos de la inteligencia artificial. Lo único que se percibe de esta ley ambiciosa es una ambiciosa y sospechosa apuesta por un proyecto editorial estatal bajo el nombre de Biblioteca Familiar, que además, gracias al artículo 34, ni siquiera tendrían que producirlo o imprimirlo empresas editoriales colombianas. Ahora, dos preguntas. La primera, sobre el artículo 7. ¿Qué se busca con esta biblioteca familiar? ¿Quién la edita? ¿Quién la escribe? ¿Qué significa todo el territorio nacional? ¿Quién la paga? ¿Cada cuánto se hace? ¿Y cómo contribuye un proyecto editorial estatal de semejante envergadura a la pluralidad de voces y perspectivas a las que justamente sí contribuye un sector editorial sano? Y dos, en cuanto al artículo 34, preocupa la modificación con relación al artículo de la ley del libro en la que se abre la puerta a que el gobierno edite e imprima proyectos editoriales con empresas extranjeras, de manera que es una modificación que va en detrimento de la industria editorial y de impresión nacional. Esta síntesis es una síntesis pues muy personal, que la estoy haciendo yo. Todavía nos falta un desayuno y justamente en ese desayuno nos vamos a reunir y vamos a sacar unas conclusiones. Muchas de las cosas que yo les voy a comentar, a decir ahora de lo que fue comentario en los desayunos, no hemos llegado a una conclusión, son puntos a discutir, que de todas maneras son puntos a discutir y que la discusión tiene que hacerse rápido porque en estos temas de la legislación eso hay límites, hay plazos. Quería decirles que muchas de las cosas que aquí yo voy a mencionar no son solamente iniciativa de las personas que participamos en los desayunos como agentes del sector, o sea, editores, libreros, sino algunas personas de otros, por ejemplo, un concejal o una persona de las integrantes de las UTLs, de los congresistas, bueno, personas en general. No voy a decir el origen de las propuestas, pero han participado no solamente gente del sector, sino gente que quiere conversar con nosotros en estos temas. El primero, tal vez el que sería como el centro de todo, es que una ley debería declarar el libro como un bien, como una especie de triángulo, de trípode, un bien cultural, patrimonial, que no se ha considerado como patrimonial, y económico. Esos tres elementos son fundamentales, que se consideren que el libro son esas tres cosas al mismo tiempo, porque si se descuida cualquiera de esos, pues se desequilibra el trípode. La segunda, tal vez discusión más grande, ha sido la definición de todos los actores y de todos los procesos de la creación, circulación del libro, de los agentes de la cadena del libro, pero sobre todo dentro de esa definición, porque las definiciones que tiene el proyecto de ley en este momento son no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, una de las definiciones es que la creación se puede considerar creador a la inteligencia artificial. No se sabe eso cómo le vamos a pagar los derechos de autor. Bueno, pero la definición y la definición muy especialmente de lo que es la creación y producción colombiana, que está difundida en del resto de la creación, y para eso es necesario hacer modificaciones muy importantes en la forma como se está asignando el ISBN en el país. Porque en el ISBN en el país no distingue, el ISBN es un instrumento que fue creado en todo el mundo para establecer el origen de la producción de cada país, y eso no se está cumpliendo en muchos países, no solamente en Colombia, pero tendríamos que hacer lo que en Colombia se cumpla, porque sería un instrumento que nos permita hacer estadísticas y producir información, pero además identificar esa creación colombiana. El tercer gran punto es el de la circulación del libro. El de la circulación del libro
Los libros llegan a toda la población gracias a las bibliotecas públicas del país, pero se requiere no solamente un acceso de esa naturaleza, sino también un acceso comercial al libro en todos los municipios, que quisiéramos una librería en cada uno de los 1.105 municipios que tiene el país. Eso puede ser incluso de la mano de las bibliotecas públicas o de otras bibliotecas que también son públicas, pero que son otras redes, que son como por ejemplo las del Banco de la República. Esto se ha discutido ahí, que es necesario que haya un acceso comercial a todos, y que las librerías conversen con las bibliotecas, trabajen juntas con las bibliotecas, y las librerías se constituyan en espacios culturales, ¿no? Eso se declara en espacios culturales. Otro punto importante que aquí ya se ha hablado, pero que también surgió en los desayunos, es la vinculación de la universidad para la investigación. O sea que en eso eso se vio también en los desayunos, y no solamente, digamos, porque hay algunos observatorios legislativos que no solamente se dedican al tema no se han dedicado al tema del libro, sino que han trabajado en otros temas como el tema de la salud, pero que la universidad podría ser un socio en la investigación sobre la legislación concretamente del libro. La otra cosa que se ha tratado es que se necesitan unas reglas de juego claras para el mercado del libro, unas reglas de juego que no perjudiquen a ninguno de los agentes del sector. Y que esas reglas del juego, lo que se ha dicho es que no necesariamente tienen que estar establecidas en la ley, porque esas reglas pueden cambiar. Hay que hacer una cosa que tenga cierta flexibilidad, sino que pueda ser materia de discusión del Consejo Nacional del Libro. Pero eso es uno de los puntos centrales y más importantes que debería acoger el Consejo Nacional del Libro, la discusión sobre unas reglas del juego que no perjudiquen a ninguno de los agentes del sector en el mercado del libro. Yo creo, la persona que preguntó ahora habla de la biblioteca familiar. Eso también lo discutimos, el tema porque son puntos que surgieron, pero son puntos, digamos, son detalles. La biblioteca familiar se vio justamente que no podría hacerse una biblioteca familiar, que eso haría que el Estado se convierta en Estado editor, porque no hay recursos, y que hay algo que se agregó también en los desayunos, que esa biblioteca familiar, que sería una biblioteca única, 8 títulos para todas las familias, todos iguales, ese presupuesto para las bibliotecas familiares pueden afectar el presupuesto para las bibliotecas públicas. O sea, quienes deben atender a las familias serían las bibliotecas públicas, con distintas maneras de atenderlas. Las mismas bibliotecas públicas pueden hacer préstamos para las familias, y esos préstamos se renuevan, y con esto no estarían las familias recibiendo un solo título por toda la vida. Bueno, esos son como los puntos centrales. No sé si alguien de los que han asistido a todos los desayunos, Felipe, quisiera agregar otro punto más. Hay uno que es muy álgido, que es el punto de la exención del impuesto. En este punto no nos hemos puesto de acuerdo. Hay un acuerdo tácito, pero no en el detalle. El tema de la exención del impuesto nos parece que ha sido algunos, yo no estoy hablando por todos, pero sí se ha discutido. La exención del impuesto ha sido una de las trabas para la transformación de la legislación colombiana. O sea,
ese artículo intocable, que es que haya una exención para el impuesto, nos parece que no es muy democrático, muy justo, porque sabemos, creemos que todos los ciudadanos, todos los colombianos, personas naturales y empresas y entidades tenemos que pagar impuestos, porque si no, esa es la forma de solidarizarse, es la única manera de hacer un país más justo, ¿no? Que haya recursos suficientes para la salud, para la educación y para todo, y en esto tenemos que aportar todos. Y tenemos que aportar todos en la medida en que tengamos rendimientos y que tengamos grandes rendimientos. Los que tienen grandes rendimientos aportan más y los que tienen pocos aportan menos. Eso es, digamos, una cosa de justicia social. O sea, que es un punto que hay que debatir, pero todavía no llegamos a acuerdos en ese sentido, pero no pensamos que una legislación tenga que poner como fin principal la exención del impuesto. Silvia está como tratando de recoger todo lo que hemos estado hablando en las sesiones, en las 3 sesiones que hemos conversado, y creo que se quedó un punto por fuera del resumen que hizo, y es que hemos notado que la discusión en la ley 427 se centra especialmente en el precio del libro. Entonces, el tema de que el precio justo, el precio único, el precio fijo, es decir, ahí la ley está completamente enmarcada en el tema económico del valor, el valor económico del libro, y consideramos que pues eso ya de tajo es un error, porque finalmente le quita todo el valor que tiene el libro como bien cultural. Entonces, es preocupante lo que aparece en el borrador de la ley del precio justo, porque el precio justo que tiene el libro, quien lo concede, pues el editor, con toda la cadena del libro que interviene en el resultado como objeto. Entonces, pues nos preocupa ese tema, y que realmente es uno de los puntos también que queremos que quede como que no estamos de acuerdo. Nos parece que es importante revisar. Bueno, recogiendo también un tema, pues creo que algo que hemos insistido mucho desde los editores es el tema de eso, reuniendo, como ya se ha dicho, pero como para hacer ese énfasis, hablar del libro colombiano, ¿no? Como que esa característica que tiene la legislación vigente, la ley del libro, la ley 98 del 93, que en últimas define el libro colombiano como el que se registra en Colombia y se imprime en Colombia, invisibiliza mucho como eso que es la edición colombiana. Entonces desde los editores estamos como insistiendo mucho en que se defina bien eso. En lo que hemos participado de la Ley General de Cultura vemos que esa potestad de definirlo se le da al Consejo Nacional del Libro, entonces estamos también muy pendientes de que ese decreto de actualización salga para discutirlo desde ahí, pero también hemos estado entre las 4 organizaciones trabajando en un conjunto de definiciones para poder apartar en todas las discusiones para estas y para las leyes que vienen. Tenemos un formulario en donde tenemos unas definiciones y hemos empezado a recibir retroalimentación. Ahorita al final creo que no está en esta transmisión, ¿cierto? Pero está en la del evento de ayer, que invitamos de todas maneras a todos los que nos han conectado a estas conversaciones, que están colgadas en el canal de YouTube de la Cámara Colombiana de la Edición Independiente. Y recogiendo otra cosita, es que sí, creo que para los que escuchamos fue muy interesante llegar en la conversación, como producto de la conversación, a eso que decía Silvia de entender el libro y de promover el libro dentro de la legislación en esas 3 dimensiones, digamos, cultural, económica y patrimonial. Y creo que para todos en el sector ha sido claro desde que estamos acá que lo económico no es lo único, pero también hay algo en lo económico que es importante, digamos, porque ayer se sugería en un desayuno que bueno, declaremos como el libro en vía de extinción
¿no? Declarémoslos el sector en quiebra y concentrémonos en la dimensión patrimonial que tiene y pues creemos, después nos quedamos discutiendo y creemos que sí es importante entender lo económico, porque si renunciamos a eso, pues es también renunciar a toda la cadena, ¿no? Es pensar más en estados editores, es pensar más en canales únicos, en aplanar, digamos, esa diversidad que tiene la oferta editorial y la única manera de garantizar que siga existiendo y creciendo la diversidad es fortaleciendo no solo la oferta, sino también los canales, y ese fortalecimiento de los canales tiene que ver con que sean sostenibles desde lo económico y que se reconozca al libro ese valor no solo cultural y patrimonial, sino también económico. Entonces, no sé si hay algo más o le damos entonces la palabra al ministro para su intervención. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Otra vez, gracias por la invitación. Para quienes están del otro lado también, buenas tardes. Yo creo que aquí evidentemente hay una serie de ideas y de reflexiones que no son nuevas y que nos mueven a muchos desde hace tiempo. Yo evidentemente creo que estos espacios de reflexión son fundamentales en la medida en que podamos cada vez tener conversaciones mucho más sinceras, francas y que nos convenzan quizás de que esta sociedad necesita de eso, de sincerarse, de vencer las desconfianzas, de crear un ambiente propicio para los acuerdos. Es lo que nos está planteando el presidente y es lo que yo represento dentro del gobierno del cambio, la necesidad urgente de plantear un acuerdo. Un acuerdo, por supuesto, no es una manera de uniformar una sociedad ni de ponernos todos de acuerdo en lo mismo como si fuéramos parte de un cuerpo, de un organismo de partido. Más bien es lo contrario, es entender cómo en ese acuerdo que no ha podido hacer la sociedad colombiana desde hace mucho tiempo, podemos entender que es en la diversidad y precisamente en el disenso donde quizás podemos empezar a producir los cambios que necesita este país. Si empiezo por ahí es porque una de las principales preocupaciones que se han expresado esta tarde aquí tienen que ver con la ley o el borrador de ley que corre hoy en el Congreso de la República de Colombia. Yo, más que tener alguna idea concreta sobre el asunto, lo que me ha rondado es no dejar de preguntar por qué se presenta este borrador sin un consenso, por qué se presenta algo sin una conversación, quién del sector estuvo en esa conversación y quiénes no estuvieron. Es lo que tenemos que empezar a preguntarnos de una manera sincera y honesta, no para agredir a nadie y no para señalar a nadie, sino para entender que el país necesita cambiar sus formas si quiere alcanzar la paz. Se trata de la paz, no se trata solamente de los libros o de las librerías o de la economía, se trata de la paz, de los acuerdos posibles entre una sociedad que es capaz de hablar de lo difícil para ir en conjunto entonces a transformar esa sociedad. Porque si se presenta una ley es porque se quiere transformar algo. Lo que yo me pregunto es, ¿qué es lo que quiere transformar ese proyecto de ley que se presenta? Entonces ustedes dicen que no están en absoluto o en varias partes en acuerdo con lo que allí se plantea como transformaciones para el sector, precisamente porque no se produjo esa conversación y por supuesto sin el ánimo de satanizar a nadie. Yo creo que ahí hay un primer punto que nos tiene que mover
a una reflexión más profunda que tiene que ver, por supuesto, con la concurrencia de voces que hemos escuchado aquí esta tarde. ¿Por qué es importante esa concurrencia de voces? Porque lo que demuestra es que aquí, en este sector, en este ecosistema, en este mundo, en este universo de los libros, la lectura, hay agremiaciones, lo cual ya es una ganancia importante para un sector. Cuando hay asociatividad, hay posibilidades de negociaciones colectivas y no es un poco lo que nos quiso imponer y lo logró el neoliberalismo, y es que cada individuo de manera casi fascista y libertaria defiende su propio feudo y obtiene su propio éxito o se hace cargo de su propio fracaso. Aquí, desde el año 93, hay una ley, como lo señala el director de la Cámara Colombiana del Libro, que estamos de acuerdo, es una ley que ha tenido grandes ganancias sociales para el sector y que también estamos de acuerdo en que hay que actualizar. Pero la manera de actualizarla, me parece, e insistiría, es una manera nueva de actualizarla que tiene que partir primero de que hay nuevos actores en esta sociedad que no existían en 1993. Segundo, de que hay unos supuestos de los cuales hablamos todos, pero que tenemos que empezar a conversar de manera más profunda, y es que hay una cadena del libro. Yo me preguntaría hoy qué tan cierto es eso de que hay una cadena del libro, porque una cadena en su significado profundo es un encadenamiento, ¿cierto?, de piezas que conducen a algo o que cumplen un ciclo, esos encadenamientos. Yo me preguntaría si eso es tan cierto, si hay una verdadera cadena o hay un agrupamiento alrededor, si se quiere, de un objeto cultural, sin duda, que es el libro. Eso no tiene ninguna discusión. Patrimonial, por supuesto, como lo plantean ustedes, y económico, no porque haya nacido de esa manera, por lo menos en su época moderna, a partir de la emergencia de la imprenta como método de reproducción un poco más masiva, sino evidentemente porque a partir de la revolución industrial se convirtió en un bien de intercambio económico. Entonces, esas preguntas son claves aquí porque nos conducirían entonces a pensar qué es lo que queremos transformar de ese mundo al que todos pertenecemos. Y aquí, por supuesto, lo que ustedes han hecho de manera bastante clara es exponer cuáles son esas preocupaciones o esos cambios con algo en lo que han centrado la invitación y que yo me preguntaría de una manera mucho más enfática, y es la reflexión de hoy pretendía hablar del libro colombiano. El libro colombiano, no como el libro que escribe un colombiano, sino lo que significa esa cadena establecida en este país y hecha en este país por gente de muchas procedencias, si convenimos que es eso de lo que estamos hablando o de qué estamos hablando, que es lo que proponen ustedes. Dicho esto, yo les diría que lo primero es que a nosotros, y con eso tengo que ser absolutamente enfático y claro, no se nos convocó a la presentación de esa ley, no se nos contó, no se nos preguntó, no se nos dijo. Nadie de los que participaron en esa ley, ni el representante, ni las personas que confluyeron con este representante, alzó la mano para decir Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, ¿qué opinan? Eso obviamente también me hace preguntarme por qué. ¿Por qué hemos producido tal nivel de desconfianza entre los actores agremiados y lo público? Hay una desconfianza porque cuando se elige un camino, que es el legislativo en este caso, que por supuesto es legítimo, sin preguntarle al Ejecutivo, es decir, la gente que hace o que está encargada de la gobernanza, pues de todas maneras hay una intención. Y esa intención a veces no hace coincidir eso que se quiere proponer a través, ¿cierto?, del mecanismo legislativo
con una política que es la que representamos en este gobierno, los ministros y los directores y directoras de las diversas áreas que tienen los ministerios. Así que en ese sentido mi respuesta aún es: yo no tengo respuesta para esto que yo me estoy preguntando y no podría decirles nada al respecto, a pesar de haber hecho algunos intentos de conversación sobre el tema. Se presentó el 11 de junio, entraron en receso los honorables senadores y representantes, y eso evidentemente ha producido un momento de silencio. ¿Qué viene ahora para nosotros? Y por eso empiezo a contestar algunas de las cosas que se han dicho aquí. Nosotros habíamos pensado presentar la reforma de la Ley General de Cultura este 20 de julio, pero evidentemente por ese silencio y por una serie de reformas que en este momento están en discusión, se nos ha pedido no presentar un paquete hegemónico de leyes por parte del gobierno al Congreso, sino que tengamos de alguna manera un orden en esa presentación. Ya lo conversamos con el ministro del Interior, el nuevo ministro, además llegó un nuevo ministro, hay que atender también esos cambios de la política, y hoy ya empezamos una serie de reuniones con los senadores. Lo incontestable es que se presentará, por supuesto, en esta vigencia, no este sábado, pero evidentemente muy pronto. Estamos analizando a través de qué comisión la vamos a presentar, pero esta reforma a la ley que se ha hecho pública, que se ha hecho a través de viajes, de territorios, de conversaciones, de conciliaciones, y que hoy su texto está publicado para que sean los ciudadanos y las ciudadanas de Colombia las que puedan opinar sobre eso que quiere proponerse desde el sector cultural. Evidentemente no será una reforma cerrada, porque las reformas cerradas, la normatividad que está de alguna manera pretendiendo fijarlo todo en un texto que pase por el legislativo, lo que produce en el fondo son sin salidas. Por eso nosotros, evidentemente para el sector del libro, lo que hemos propuesto son varias acciones que abren esas discusiones históricas que ha tenido el sector a través de varios temas que ha anunciado la directora de la Biblioteca Nacional. La primera de ellas, que son hechos de gobernanza, para quienes a veces dicen que no se entiende nuestra política de lectura del libro, son hechos, y con hechos es que quiero contestar, es la instalación del Consejo Nacional del Libro y de la Lectura. Se ha dicho mucho, claro, se ha dicho mucho, llevo 6 meses diciéndolo. El problema es que esto tiene evidentemente un decreto que tiene que pasar por Ministerio, tiene un concepto en función pública, y esos son los tiempos de la institucionalidad colombiana que tenemos que cumplir. La primera noticia es que ya el Interior lo aprobó antier, se nos dijo que ya no hay necesidad de consulta pública, ahora tenemos que ir a función pública, y eso vuelve a nosotros, y entonces instalaremos esa instancia que yo creo que es el corazón de esta posibilidad de nuevo aliento de la ley del libro y del ecosistema o del mundo del libro en Colombia. ¿Por qué? Porque lo que nos imaginamos es que en esa mesa se den los debates complicados, los debates tensos, que no se pueden tener a través de terceros, llámense senadores, representantes. ¿Por qué? Porque somos nosotros, y ahí me incluyo, porque soy un editor y un escritor, somos nosotros los que conocemos este sector, y somos nosotros los que tenemos que asumir la responsabilidad sobre este sector, no un tercero puesto a decir algo que en el fondo no se entiende bien. ¿Qué es lo que no se entiende bien? Pues otra vez, esa cadena del libro. ¿Y por qué no se entiende bien? Porque es una cadena, a mi modo de ver, fragmentada, pero fragmentada no porque sea ella misma la única fragmentada en estos 30 años, sino porque el sistema que se instaló en el mundo es un sistema que buscó fragmentarlo todo. Ese sistema se llama neoliberalismo, y fue de alguna manera, y es una política instalada en el mundo en donde todo se atiende por partes para que no se entienda el conjunto. Entonces, cuando uno tiene eso fragmentado, tiene por supuesto luchas particulares sobre ciertas ideas, pero no puede tener el conjunto de las posibilidades, y yo creo que ahí hemos perdido de vista algunos de los temas profundamente importantes que ustedes han enunciado hoy. Ejemplos.
el tema, por supuesto, de la circulación, y el tema de las librerías, y el tema, por supuesto, de la lectura y de la promoción de lectura, y el tema, por supuesto, de la creación. Son 3 temas. Esos 3 temas se abordan de manera distinta, incluso dentro del mismo Ministerio de Cultura. Es decir, cada cosa tiene un lugar y cada lugar actúa de su manera y cada manera actúa por su propio beneficio. Voy a poner solamente un ejemplo concreto para hablar de esto. La creación, que es de lo que menos se habla. Nosotros hablamos como editores, buscamos la política. Pocos escritores hay aquí entre nosotros, muy pocos. Algunos cumplimos funciones diversas, pero escritores, digamos, de tiempo completo aquí no hay muchos representados. ¿Y qué es lo que uno ve en el mundo de la creación colombiana en los últimos 30 años? Una búsqueda profunda de insertarse en esa cadena del libro con buenas intenciones, con felicidad, con generosidad, pero a la hora de defender la política del libro colombiano, la mayoría de esos creadores lo que quieren en el fondo es publicar en otros lugares. Es decir, la mirada del creador sobre la industria colombiana habría que empezar a problematizarla. ¿Qué quiere decir que tengamos 30 años de creadores, incluyéndome, ansiosos con publicar en transnacionales y no en apoyar la industria cultural y editorial colombiana? Quiere decir que la cadena está rota, ¿cierto? Ahí hay una primera idea que yo quisiera problematizar, porque muchas veces nos tensionamos entre nosotros y no vemos, insisto, la completud de lo que nos tiene que pasar, como decía Emiro, en los próximos 30 años. Yo creo que aquí también, por supuesto, hay temas que tienen que ver con algunas ideas que no dejan de ser paradójicas, y es que cada vez que tocamos un tema complicado, cada vez que tratamos de entrarle a un tema realmente profundo, el debate se nos escapa. Y voy a referirme a algunas de las ideas que nos entregó Silvia Castillón como síntesis de los desayunos que ustedes han tenido. Por ejemplo, el debate sobre el ISBN. ¿Lo hemos tenido en Colombia? Me parece que no. Me parece que seguimos enunciándolo, pero no pensándolo. Pensándolo en serio, no para quitárselo a alguien. Porque es que el debate no puede ser de quién son las cosas. El debate tiene que ser para qué son las cosas y cómo le sirven mejor a una industria editorial como la colombiana, que hace libros colombianos. Ese es un debate de profundidad que no hemos tenido y que yo los invitaría a que lo tengamos en el contexto de ese Consejo Nacional del Libro. Otro tema que enuncia Silvia, la circulación más allá de las bibliotecas. Nos quedamos, y en ese sentido soy hijo y de alguna manera me siento muy feliz y responsable del plan de bibliotecas, pero nos quedamos en el buenismo de que las bibliotecas ya son todo y ya resolvieron el problema en Colombia. Y me parece que la industria editorial colombiana, pequeña, mediana y grande, tiene que tomarse en serio el tema económico y tiene que tomarse en serio el tema de las librerías y tiene que tomarse en serio el tema de la circulación del libro de manera comercial en el país. ¿Por qué razón? No solo para ganar más plata, no solo para abrir mercados, sino porque si seguimos proyectando sobre los territorios excluidos, sobre los cuales este gobierno y en particular este ministerio está invirtiendo el 70% de los recursos, difundiendo, la idea de que el libro es una suerte de asistencialismo en esos territorios, es decir, de que eso no tiene que ver con la gente, sino la que puede pagar por ello, entonces vamos a seguir produciendo informaciones equivocadas. ¿Como cuáles? Como seguir midiendo el libro por su venta y no por su lectura. No podemos seguir midiendo un país para entender su conocimiento, como decía Ana Cecilia, o una sociedad de conocimiento a través de la compra del libro. La compra del libro no es correspondiente a la apropiación social del conocimiento. Son cosas absolutamente distintas.
Me parece muy bien que se hagan encuestas sobre compras de libros, me parece fantástico y las apoyaremos, pero esas no son los índices de lectura en Colombia. Y fuera de eso, omitimos en esa encuesta de compras de libros el mundo en el que todos aterrados, vamos silbando viendo el abismo allá. ¿Que cuál es? El mundo, por supuesto, de la inteligencia artificial y de lo que se viene para nuestras propias industrias. Aquí lo paradójico es que en el fondo hasta los grandes no están atendiendo la alerta que ha supuesto y que supone la entrada de la inteligencia artificial, no como una cosa de juegos en nuestros chats y de hacer fotos, no, la llegada real de la inteligencia artificial a nuestro mundo. Y esa pregunta, me parece, no nos la estamos haciendo ni los grandes, ni los medianos, ni los pequeños, con una intensidad que corresponde a ese momento y que se hicieron otras sociedades en su momento. Y pongo el ejemplo de la sociedad francesa. ¿Qué ha salvado en estos 30 años a la sociedad francesa? Una resistencia cultural. ¿Cuál? Unas decisiones que tomó la sociedad, los artistas, los libreros, los editores, frente a la llegada del gran neoliberalismo en los años 90 y que han resistido y que han podido triunfar, ojo, aumentando niveles de lectura y sosteniendo además niveles de venta. Entonces era mentira esa idea de que si no se abría todo íbamos a leer menos, íbamos a tener menos oferta. Eso es falso. Hay que tener una mirada política, insisto, sobre estos temas, porque nos han convencido en Colombia de que la idea de la globalización era la única idea posible, y en ese sentido ahí se mezcló entonces el tema del libro colombiano, que es la gran invitación que ustedes hacen esta tarde, como el libro que se imprime en Colombia, que muchas veces ni siquiera se imprime en Colombia, se imprime en China, pero se vende en Colombia, y a eso se le llama libro colombiano. Esas ideas yo creo que pasan por la reflexión que nosotros queremos proponer desde el Ministerio, no solo por lanzarles preguntas, sino también tratando de ser parte de la solución, pero poniéndonos de verdad como lo que nosotros como gobierno creemos que debe ser lo público, y es lo público a disposición de ustedes, no para mandar sobre ustedes o proteger a unos y atacar a otros. Eso no es lo público. Lo público tiene que servir de espacio para conciliar diversas opiniones, diversas formas, y poder plantear ahí sí una verdadera política pública sobre los asuntos que nos atañen, y para eso evidentemente queremos estar y estamos prestos y queremos, volver a decirlo en voz alta, vencer una y otra vez la sospecha de que si nos planteamos así desde lo público es porque algo estamos escondiendo. No hay un plan A, B, C y D del Ministerio de Cultura ni de la Biblioteca Nacional para proteger unas cosas y atacar a otras. Esto que estoy diciendo es nuestra política, nuestra mirada, y evidentemente hace parte de un gobierno progresista y de izquierda que representamos nosotros, y eso evidentemente se tiene que ver reflejado en lo que le queremos proponer a la sociedad, sin vergüenza, sin ningún rubor. Eso queremos, a eso nos atendemos. ¿Por qué? Porque creemos que un país sin industria, un país sin economía, un país sujeto solo a las importaciones, es un país que no tiene ningún futuro en la sociedad del conocimiento de hoy. Un país con editores, con librerías, con diseñadores, con escritores que quieran contribuir al crecimiento de su industria, es un país que tiene futuro, y ya lo han mostrado industrias maduras como la industria mexicana, y casos evidentemente tan notables como el que acabo de exponer de Francia y yo diría de otras sociedades europeas. Entonces, en ese sentido, yo lo que les diría es: la ley y la reforma de la Ley General de Cultura lo que se plantea es como un marco de posibilidades para la discusión, no como un conjunto de normas que nos van a definir qué vamos a hacer, porque eso es lo que se ha hecho en Colombia. Se presentan reformas de 400 páginas y esas reformas no pasan, o si pasan, pasan llenas de micos, es decir, de cositas que le sirven a uno. Nosotros no queremos eso. Queremos presentar una reforma de la Ley General de la Cultura que tiene exactamente 18 páginas, que puede leer cualquier ciudadano y que invita a los sectores artísticos y culturales a organizarse y a conversar
para ahí sí establecer unas reglas de juego a través de ¿qué? De lo que ustedes ya tienen mucho resuelto, que es la agremiación. Esa evidentemente es la manera de mirar para nosotros los asuntos, a través por supuesto de una serie de decisiones que ya hemos tomado. Insisto, la primera de ellas, el Consejo Nacional del Libro. La segunda, al considerar que hay muchas representaciones diversas, la toma de decisión de que el Ministerio, a través de la Biblioteca Nacional, ha tomado el control de la participación de las ferias del libro regionales e internacionales. Eso ya se está haciendo y lo celebro. No, insisto, no por quitarle a nadie nada, sino porque ahí tienen que confluir todos. Y esa es la idea de una democracia. Por supuesto, la promoción de que las ferias regionales en Colombia se agremien y consideren hacer una agremiación particular y propia por sus singularidades, que no tenga que depender de Bogotá. Es decir, la conversación regional tiene que ocurrir en el país para inventar formas de circulación. Si seguimos creyendo que el país tiene que pasar por Bogotá y Bogotá tiene que pasar por Madrid para demostrar que somos buenos haciendo libros o somos buenos escritores, estamos condenados, por supuesto, a producir dos buenos escritores cada 10 años. Yo creo que aquí hay magníficos escritores, magníficos editores, y de eso dan muestra todos ustedes aquí presentes hoy. ¿Qué nos falta, a mi modo de ver, y con eso concluiría? Nos falta una política desde el Ministerio, que creo que hay que crearla ahora, de apoyo a la edición colombiana mucho más agresiva. Eso nos falta. ¿Por qué? Porque el Ministerio se convirtió en un administrador de unas convocatorias, y esas convocatorias resuelven o quieren resolver eso y no lo resuelven. Hay que hacer la política de apoyo a la edición colombiana, y una política es una política estructural que invierta en esa industria, que invierta de verdad, no 30 pesos aquí, 40 allá, a ver quién puede, quién llega y quién corona. No, una política se hace desde la inversión para que esa economía crezca y se convierta realmente en un sector productivo y no campeen los discursos como los del desayuno ayer, que es mejor ya entregarnos. ¿Por qué han triunfado otras sociedades? Porque han invertido. Han invertido sin la lógica de tener réditos inmediatos. La inversión en cultura no genera réditos inmediatos. Eso es lo que ha producido en el fondo, y ustedes lo saben bien, y yo lo sé bien, son monstruos. Cuando uno quiere que un libro le produzca al ritmo de la economía, lo que crea en el fondo es lo que llamaba Gabriel Said los demasiados libros, y ya no es un mercado, es una malformación. Y eso es lo que tenemos que empezar a discutir y a cuidar de una manera más decidida. ¿En dónde más tenemos que insistir nosotros como ministerio? Y sería mi compromiso en estos dos próximos años, en una verdadera política de fomento a las librerías. Porque yo puedo pararme aquí a decirles si es que no hay más librerías, si eso es lo único, pero eso sería un discurso crítico de un señor que escribe, yo soy el ministro hoy. Me parece que hay que apoyar que se creen librerías en los territorios colombianos, que se cree un mercado apoyado en principio con dinero público, con dinero realmente público. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, el país no va a tener acceso al libro de otra manera. Si esperamos a que todos nosotros nos organicemos y podamos llegar a Quibdó a crear la primera librería en 100 años. Eso no nos puede pasar más. Y hay una política de industrialización, y hoy instalé a la 1 de la tarde el primer Consejo de Economía Popular, al que yo los invitaría a que participemos como sector. Hoy hay una feria enorme de economía popular en Corferias, en la que lamentablemente, como siempre, las cadenas no existen en muchos asuntos en Colombia. Tendría que haber estado el sector editorial en la Feria de Economía Popular, porque esta es una economía popular y solidaria en su mayoría, no en su mayoría de recaudo de dinero, pero sí en su mayoría de composición social. Esa sería una segunda idea para que por favor con Adriana, con Daniela y en el Consejo la trabajemos. La tercera, me parece que la discusión sobre la promoción de la lectura se ha apagado en Colombia. Así como hubo un gran momento en los años 80, 90, yo diría los primeros 10 años del siglo XXI, esa conversación se ha ido apagando. No estoy diciendo que hayan desaparecido los proyectos, pero ese entusiasmo produjo cosas en este país, y yo creo que hay que recuperar
visibilizar y fomentar que haya más promoción de la lectura en Colombia a través de reconocimientos públicos que se hacen desde la Biblioteca Nacional, pero que se tienen que hacer a través de todos los entes territoriales. Hay evidentemente una carencia de sistemas de información. Yo le diría al CERLAC, con quien he hablado del tema, y su directora Margarita Cuellar y hoy José aquí presente, que habría que empezar a tomarse en serio una verdadera consolidación de un sistema de información de eso que se llama el libro colombiano, de manera independiente, con dinero público, insisto, para que esto, yo sé que ha habido algunos intentos, unos por aquí, otros por allá, pero hay que juntar ese mercado para entonces entender ahí sí cómo hacemos la política. En que de alguna manera creo que tenemos retos aún mayores que por su dimensión yo no me atrevería a prometer que voy a poder cumplir en cierta política que tiene que empezar a hablar con el mundo de la educación de otra manera. El sector del libro y el Ministerio de Cultura ha sido tímido en su conversación con el Ministerio de Educación, y eso pues es imperdonable, porque si estamos hablando de cambiar sensibilidades a través de lo que hacemos, pero los niños y los jóvenes de Colombia no están en nuestro programa, salvo que como clientes o visitantes ocasionales de programas culturales a los espacios, bibliotecas, librerías o demás, o ferias del libro, pues estamos desaprovechando la oportunidad de incidir realmente, no a través de la compra, es decir, no con la aspiración de que sea el texto escolar el que mande ahí, sino de que el libro, porque todos consideramos que es el libro como objeto cultural, el que crea mercados, el que crea cadenas, el que crea virtuosidades, se introduzca desde la primera infancia para que los niños y niñas mírenlo como quieran, o construyan un mercado o construyan una sensibilidad. De las dos maneras se puede exponer, y creo que nos sirve a todos. Esa es de alguna manera mi invitación. Yo les agradezco por haberme llamado. Yo creo que este debate no se va a cerrar, ni siquiera cuando ojalá se falle la ley, la reforma a la ley. Yo creo que este es un debate que comienza. Hay una ansiedad en el país porque llegó el gobierno del cambio, y evidentemente quienes no quieren que nada cambie ya nos declararon un fracaso público, y quienes quieren que cambie creen que el cambio tenía que llegar a los 2 años. Yo les diría, esta es una sociedad que necesita transformar algo mucho más profundo que hacen los libros, que es la mentalidad. Y la mentalidad se transforma con imaginación, con generosidad, con hospitalidad, e insistiré en eso para despedirme de todas y de todos ustedes, con sincerar las conversaciones y las formas, y no tener planes de alguna manera fragmentados que lo único que contribuyen es a crear más desconfianza en una sociedad que necesita, gracias a nosotros, reconciliarse. La paz tiene que comenzar por nosotros. Si no somos capaces de dar ese mensaje desde la cultura, yo creo que en el fondo no somos capaces de dar ningún mensaje, porque si se trata de cada uno de nosotros en solitario, yo no creo que podamos construir una verdadera industria sana, que crezca y que promueva, y también que sea económicamente con el libro y la lectura. La invitación entonces es a que nos acompañen en la reforma a esa ley, a que la lean. Los artículos sobre el libro son muy pocos, ahí están expuestos en la página web del Ministerio, a que la comenten, a que no se ahorren en sus críticas públicas, de eso se trata también, y a que conversemos sobre la ley que corre hoy. Yo no tendría mucho más que decir que lo que ha dicho Sergio, que acompaña a la senadora Bella desde la UTL en el Senado. Yo creo que tiene que haber una conversación sincera sobre ese proyecto, porque creo que el proyecto está produciendo un nivel de descontento que no nos merecemos ninguno de nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? Es decir, vamos a hacer una ley a partir del descontento, vamos a hacer una ley a partir del enfrentamiento, otra vez. Eso ya no tiene más sentido entre nosotros. Nosotros necesitamos reconciliarnos, y si esa ley, por buenas o malas razones, con buenas o malas intenciones, ¿qué importa?, hoy está teniendo un descontento muy grande en el sector editorial colombiano, yo pediría, Sergio, que nos sinceremos y tengamos una discusión con la bancada, con el representante, y pidamos lo que pediste tú al principio. Yo me comprometo frente a ustedes a anunciar en los próximos días
la publicación ya del decreto firmado del Consejo Nacional del Libro, anunciar las compras que haremos este año, que era un dato importante, este año para insistir en nuestra mirada sobre el libro colombiano, ampliaremos a un 80% la compra del libro colombiano para las bibliotecas públicas y un 20% para el libro importado o extranjero. Esa es una medida que tomamos desde la Biblioteca Nacional de Colombia y evidentemente los invitaremos en el momento en que sea adecuado. De aquí a 8 días lo definiremos. Tengo una reunión con el Ministro del Interior mañana para contarles cuándo vamos a presentar entonces la reforma a la Ley General de Cultura. Yo les quiero dar las gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Yo creo que se trata de conversar, de hablar y de caminar juntos. Y gracias.